Buenas noches. Vamos a realizar la presentación de la primera actividad de la asignatura Fundamentos de Seguridad Informática para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialización en Seguridad Informática. El grupo 233001-5, conformado por José Luis Antonio Suárez, Juan Esteban Urrego, Luz Marina Ayala, Luz Claudia Moreno. Como parte del trabajo, se trata de conformar un grupo especializado en seguridad informática, Hackbox, para resolver una serie de interrogantes relacionados con seguridad informática. Vamos a iniciar con el primero de esos interrogantes, que es la diferencia entre la seguridad informática y la seguridad de la información. Primero hay que definir qué es la información. La información es todo conjunto de datos recolectados, organizados y procesados con el fin de dotarlos de una comprensión y una utilidad para determinado propósito. El aprovechamiento de la información permite la toma de decisiones y es la base de la gestión de conocimiento. Las tecnologías de información se han desarrollado con el fin de realizar esta tarea de procesar, transmitir, almacenar la información y pues poderla emplear. Dada esta definición, bueno, algo pasó acá. Hablamos entonces, para poder establecer una comparación entre los dos términos, hablamos de las dimensiones de la seguridad. Tanto si se habla de seguridad informática como de seguridad de la información, se tienen en cuenta unos aspectos o características propias de la seguridad, que son la disponibilidad, la confidencialidad, la trazabilidad, la autenticidad y la integridad. Hay autores que identifican otras características, pero estas digamos que son las principales. La disponibilidad se centra en que la información debe estar accesible al usuario que la necesita y está autorizado para tal fin. Es decir, que un recurso de información o un recurso tecnológico funcione en el momento que se supone que debe funcionar, entregue la información que se supone que debe entregar. La confidencialidad consiste en que la información o el activo o recurso informático solo debe estar disponible para aquellos usuarios que sean autorizados. Es decir, que no haya un acceso imprevisto de un usuario que no esté autorizado. La trazabilidad se refiere a que toda acción deje un rastro en el sistema o en el archivo informático, que se puedan realizar acciones de auditoría, que se pueda rastrear toda acción hasta su origen. La autenticidad es que se pueda atribuir la identidad de quien originó determinada información, es decir, que no haya informaciones anónimas. Y la integridad consiste en que la información se mantiene o no tiene alteraciones no deseadas, es decir, cualquier modificación es autorizada. Ya digamos identificados todos los términos, establecemos la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. A primera vista podemos decir que la seguridad de información es un concepto más amplio, es un concepto que se mueve a un nivel estratégico u organizacional, mientras que la seguridad informática se mueve a un nivel un poco más técnico o más operacional. La seguridad informática se refiere o opera sobre la tecnología, proporciona herramientas para la automatización de tareas. Al contar con recursos tecnológicos que permiten manejar la información, la seguridad informática se encarga de garantizar o de buscar que la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, etcétera, se mantengan al tratar la información con estos medios tecnológicos y la información contenida en estos medios tecnológicos. Mientras que la seguridad de la información
Se refiere a información no solo contenida en medios informáticos, sino información de todo tipo, información de tipo físico, no solamente la información digital. Y como les decía anteriormente, abarca toda la organización, abarca un nivel más alto de la organización. En la gráfica podemos ver que la información no solamente es afectada, digamos, por la tecnología, sino que también están los procesos, que son las actividades regidas por procedimientos, y las personas que gestionan conocimiento, desempeñan funciones y asumen responsabilidades. Estos tres elementos afectan la información y por consiguiente sobre estos tres elementos tiene que haber medidas de seguridad. Entonces, la seguridad de la información abarca los tres elementos, mientras que la seguridad informática abarcaría solo la parte tecnológica. El segundo punto, dentro de la temática tratada por el grupo de seguridad hardware, es una caracterización de COVID, ITIL, ISO 27000 e ISO 27001. COVID son los objetivos de control para la tecnología, para la información y tecnología relacionada. Es un framework o marco de trabajo para el gobierno de tecnología informática. A partir de ITIL se habla de un concepto más amplio de lo que es el control de tecnología informática. Es decir, se intenta que la alta gerencia o la alta dirección esté involucrada, conozca y esté en capacidad de medir su área tecnológica, digamos, la conozca y pueda ser capaz de participar en el análisis de riesgos, en la determinación de controles. Es decir, el concepto tradicional de que la parte de seguridad informática o seguridad de la información es algo que atañe solo a la gerencia de tecnología, se borra para que sea, para entrar, digamos, a considerar la seguridad de la información como un tema gerencial. COVID se mueve a través de unos objetivos de control que veremos más adelante. Por su parte, ITIL, que es la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de Información, es un conjunto de mejores prácticas para servicios de TI, también formulado a través de objetivos de control. Entonces tenemos primero estos dos marcos de trabajo, es decir, la similitud entre ellos es que establecen mejores prácticas. Quizás COVID se mueve más en la escala estratégica, mientras que ITIL se mueve un poco más en la parte técnica. Por su parte tenemos la ISO 27000 y la ISO 27001. La ISO 27000 es el glosario de términos. ISO, la Organización para la Estandarización, nos tiene acostumbrados a que hay una norma en la cual se establece una terminología. En este caso, de seguridad de la información, la ISO 27000 es la que establece este vocabulario. La versión más reciente de ISO 27000 es la 2018. La ISO 27001 es la norma certificable, es decir, la que establece los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. En este sentido, pues, a pesar de ambas ser estándares, solo una de ellas es certificable y establece pues, unos requisitos. Tenemos entonces un cuadro comparativo de los cuatro elementos. El alcance, en el caso de COVID, son las mejores prácticas de gobierno de TI. ITIL son las mejores prácticas en tecnología de información. ISO 27000 es un estándar de terminología y ISO 27001 es un estándar de requisitos para la formulación de requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. En cuanto a estructura, COVID está estructurada en 34 objetivos de control de alto nivel y 318 objetivos de control detallado. ITIL está estructurada en 5 etapas.
estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua del servicio. Por su parte, ISO 27000 está estructurada en 5 secciones y 2 anexos. Y a su vez, ISO 27001 tiene 8 secciones y 130 requisitos. En cuanto a la mejora continua, COVID está formulada o está estructurada respetando el ciclo de mejora continua, lo que se conoce como el ciclo de Venn. Lo mismo que el 27001, ISO 27001. ITIL establece un enfoque en 7 pasos para lograr, digamos, la mejora continua. Y pues ISO 27000, como se dijo antes, está solo a nivel de definición. En cuanto al nivel de aplicación, como decía antes, COVID se mueve en el nivel estratégico y organizacional del negocio en relación con las TI, es decir, él va un paso más arriba. Está constantemente orientado a obtener alineación con las métricas de negocio. Por parte de IT, el nivel que maneja es más organizacional, técnico y procedimental de los servicios de tecnología informática. ISO 27000, pues para hacer terminología se aplica en todos los niveles, en donde se requiera. Y ISO 27001 es la planeación e implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. El siguiente tema dentro de los puntos que vamos a tratar son las características de un profesional de seguridad informática. Buenas noches. Bueno, de acuerdo con lo que tiene que ver con el profesional de seguridad informática, los conocimientos mínimos, se puede decir que de acuerdo a los objetivos específicos de la seguridad informática, el profesional de seguridad informática debe minimizar los riesgos y detectar los riesgos y fallas de seguridad, gestionando los mismos, garantizando la adecuada utilización de los recursos físicos, tecnológicos y sus aplicaciones, limitando así también las pérdidas y conseguir una adecuada recuperación del sistema en caso de que ocurra un incidente de seguridad. Y a su vez cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes en sus contratos por medio de 4 puntos de vista. Bueno, tenemos que desde el punto de vista técnico, que tanto a nivel físico como a nivel lógico, en el caso del profesional de seguridad informática debe tener un conocimiento de seguridad en redes y sistemas operativos actualizados en sistemas y tipos de virus informáticos, variantes, conocer los tipos de filtros de seguridad perimetral, como por ejemplo los firewalls, conocer de virus informáticos, conocer también el servicio de los proxy, cómo se deben implementar para contrarrestar ataques informáticos, implementar también herramientas criptográficas para evitar el robo de información y contraseñas. Recomendar también la aplicación de certificados digitales que aseguren un ingreso transparente a las aplicaciones web y así evitar, por ejemplo, el phishing. También parchando los equipos de cómputo cliente y servidores para que no sean aprovechados huecos de seguridad que puedan en sí puedan limitarse o no para que los atacantes informáticos no ingresen a afectar nuestro sistema. En cuanto al punto de vista legal, se debe regir por los estándares y normativas que corresponde según la necesidad que se requiere cubrir y depende también del estándar que quiera manejar. Como en el caso puede ser en el caso de una entidad financiera que se deben cumplir las normas de acuerdo a las normas que según el plan estratégico que tenga la empresa
registra también sus normas como estatales, también de propiedad intelectual y firmas digitales, etcétera, código penal. En cuanto al punto de vista humano, también mediante la realización de campañas de formación y sensibilización a los usuarios o empleados para que adquieran el hábito de asegurar ellos mismos los procesos que deben llevar a cabo toda vez que se involucre o se comprometa la seguridad física y lógica de la organización. En cuanto al punto de vista de la organización, se define o se deben implementar políticas o planes, normatividades, procedimientos y buenas prácticas, tomando como referencia los estándares que acabamos de escuchar, como el COVID, para la elaboración de lineamientos de auditoría, o por ejemplo crear su propia política de gestión informática, o como utilizando puede ser el framework de ITIL o la NIS, para así tomar como referencia un marco para la elaboración de estas normas. De igual forma, se debe tener conocimiento de los riesgos que de la información sensible, de cómo protegerla, de cómo asegurarla, de tener que respetar los pilares que son la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad de la información, pero controlando los accesos y realizando copias de seguridad. Con el siguiente punto, bueno, número 4, de seguridad física y tecnológica. Entonces, se refiere a seguridad física, que es todo lo relacionado con la seguridad y la protección de todos los bienes tangibles de los sistemas computacionales de una empresa, tales como el hardware, periféricos, equipos asociados a las instalaciones eléctricas, las instalaciones de comunicaciones y datos. Y también consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos de información confidencial. De igual forma, se refiere también a los mecanismos y controles de seguridad dentro y alrededor de un centro de datos, de nuestros equipos clientes, de nuestros firewalls de seguridad al perímetro y los medios de acceso remoto, así como y son implementados para proteger el hardware y los medios de almacenamiento de eso. En cuanto a la seguridad, aquí podemos ver un gráfico donde podemos observar que la seguridad física, pues, podemos ver que esto va enfocada al tema de acceso seguro a la organización en cuanto el tema de contraseñas, huellas digitales, que también esto haya seguridad de redundancia en caso de que llegue a ocurrir algún evento de una tempestad natural, un terremoto, una inundación. Entonces, que la empresa esté como preparada para asumir que tenga un plan de contingencia para poder llevar a cabo como poder cubrir las necesidades que se puedan presentar y estar preparados. En cuanto a la seguridad tecnológica, bueno, decimos que se enfoca en la protección de la infraestructura y todo lo relacionado con, con, con esta, especialmente también con la información contenida o circulante para que ellos existe una serie de protocolos y métodos y reglas concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende software, las bases de datos, los metadatos, los archivos, el hardware y todo lo que de la organización valore y signifique como un riesgo. Si esta información llega a manos de otras personas, pueden convertirse en un problema muy grave, pues estos son los mismos ataques que podemos sufrir contra nuestra infraestructura, podemos perder información, podemos perder
recursos, dinero, tiempo, y estamos expuestos pues, estaríamos expuestos a la pérdida de la organización como tal. Bueno, ahora seguimos con otro punto sobre las dimensiones de seguridad informática y la importancia en las organizaciones. Bueno, aquí tenemos también el punto número 5 sobre las dimensiones de la seguridad informática y su importancia en las organizaciones. Bueno, la seguridad de la información se define como la gestión de la seguridad. Esto es el resultado de las operaciones realizadas por las personas y soportadas por la tecnología. Bueno, los sistemas de información están expuestos a amenazas de todo tipo. Por este motivo es importante tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso, saber cómo identificarlas. El segundo, poder evaluar y analizar. Y tercero, tomar las medidas de seguridad que se adoptarán para tratar de mitigar el riesgo. Este último paso se aprende a controlar el riesgo, ya que al eliminar al 100% el riesgo o por completo no es posible o es poco probable. Es importante que cada medida de seguridad que se lleve a cabo debe aplicarse en función de un contexto determinado, tomando como base la anterior. Se exponen las dimensiones de la seguridad informática. Bueno, y vemos pues, un cuadro sobre las dimensiones de la seguridad. Entonces, hablamos de la confidencialidad. Es que la información debe ser accesible únicamente a las personas autorizadas. Esto pretende también para la privacidad, la protección de datos personales. Su objetivo consiste también en garantizar que los datos solamente puedan ser leídos por sus destinatarios. Los ataques más frecuentes de confidencialidad son el acceso remoto no autorizado, acceso a los archivos no autorizados y un sniper en la red. Medidas más utilizadas para salvaguardar la confidencialidad serían el filtrado de datos, lista de control de acceso y las medidas más utilizadas para salvaguardar la integridad es el filtrado de los datos, la autenticación de usuarios, autorización de usuarios y sistemas de detención de intrusos. Y vamos con la disponibilidad. La información debe ser accesible a los usuarios autorizados siempre que se le necesiten. Su objetivo consiste en que hay que garantizar que los datos permanezcan accesibles sin interrupciones cuando y donde se necesiten una gestión rápida y eficiente, redundancia en caso de fallos y copias de seguridad. Los ataques más frecuentes en la disponibilidad serían los ataques de denegación de servicios, los cortes en las líneas de comunicaciones y energía y los virus que encriptan o destruyen la información. Las medidas más utilizadas para salvaguardar la disponibilidad serían los mecanismos de control de acceso, monitorización del tráfico y recursos de red, incluyendo los servidores y los portafuegos. Bueno, y en cuanto a la autenticación, es la situación en la cual se puede verificar la veracidad de un usuario. Su objetivo consiste en garantizar un grado aceptable de confianza al autenticar un usuario, contraseñas, certificados digitales, un acceso biométrico, que intenta acceder a un recurso o un servicio. Los ataques más frecuentes de autenticación son un keylogger, un scan de Windows o un shoulder sorting. Las medidas más utilizadas para salvaguardar la autenticación son los mecanismos de ingeniería social, auditorías y los registros de actividad o los logs. En el no repudio es otra de los puntos, permite probar las partes en una comunicación frente a un tercero. El no repudio busca hacer disponible y validar una evidencia en relación a un suceso o acción con el fin de resolver disputas acerca del suceso. Se clasifica de dos formas. El no repudio de origen se utiliza para impedir la negociación de un emisor de haber enviado los datos, y el no repudio de entrega
que se utiliza para impedir la negociación de un destinatario de haber recibido los datos. El no repudio es un servicio típicamente ofrecido por medio de una firma electrónica. Las grandes y medianas empresas son las más atacadas. Bueno, según un estudio sobre la seguridad y el crimen informático, de Computer System Security Institute, en adelante arroja datos en los que se estiman pérdidas de los sistemas analizados en más de 141 millones de dólares por problemas de seguridad de fuga de información. El dinero que se gasta es en bienes antes de proteger o posteriormente por recuperar información. El FBI realizan este estudio anualmente a base de encuestas a empresas y se pueden clasificar de dos tipos. Amenazas externas, que son los hackers y los malware, y amenazas internas procedentes de empleados de personal interno que pueden causar daños severos al sistema de información, ya que son de forma deliberada o sin intención. Aquí yace la importancia de la seguridad de la información, que trata de proteger los archivos de las empresas y las organizaciones, tangibles como por ejemplo un disco duro, un servidor, e intangibles como por ejemplo una base de datos como la información de los clientes, la privacidad. De acuerdo a esto, se puede establecer también las diferentes preguntas de valor en caso de fallos de hardware o software, los cuales son los activos que son los más valiosos, cuáles son los de mayor valor, en caso de pérdida, qué se puede reponer, y también medidas preventivas para mitigar la pérdida del activo. Bueno. Bueno, entonces esto podemos decir que también que la seguridad de información lo podemos mirar como un triángulo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, de acuerdo a la confidencialidad ningún usuario podrá ver, modificar y agregar o eliminar datos de información relativa a proyectos como estudios, informes, entregables, pues porque de todos modos, mientras la información se mantenga confidencial, pues únicamente algunas personas van a tener acceso, algunos usuarios, y va a estar segura. La integridad de la información, pues obviamente debe estar la información tal cual como debe estar, que si el usuario no es el usuario receptor por la empresa, ahí debe haber una retención, una difusión o una distribución de la información que se maneje de forma prohibida, que las personas no puedan ingresar tan fácil la información y se mantenga como la información íntegra. Y la disponibilidad, pues que la información siempre tiene que estar disponible, segura y que dependiendo de un mecanismo de respaldo, unas bases de datos, unos backups que siempre salvaguarden la información. Ya vamos con el punto número 6 de defensa en profundidad. Gracias, José Luis. Buenas noches, mi nombre es Duan Urrego. En este caso, pues voy a resolver la pregunta 6, que nos decía toda la parte de defensa en profundidad. Este modelo diseña la aplicación de controles en seguridad para proteger los datos de una compañía en diferentes capas o en forma de cebolla, implementando acciones y estrategias para asegurar cada una de las capas representantes en el modelo base que se tiene, efectuando eficiente administración de los riesgos. Eso como lo podemos observar ahí en la imagen de la parte izquierda, donde ve varios modelos a nivel de datos, a nivel de aplicación, a nivel de host, a nivel de red interna, perímetro, seguridad física y directivas de procedimientos que se tienen ahí. Con esto, así ya se representan varias capas donde es posible aplicar diversos controles. Por lo menos tenemos un ejemplo.
Aunque un servidor esté protegido por el usuario y contraseña, esto no quita que nos implementemos medidas de acceso por contraseña al aplicativo, o que estén instaladas digamos, en el equipo alguna otra capa de seguridad, o en la capa de aplicaciones esté algo a nivel de encripción o a nivel de DLP. Con estos controles aplicados a estas capas, como la protección también que podemos llevar sea sencillo, accesible al equipo, que puede ser la capa de perímetro para poder acceder a la información o poder acceder a los dispositivos o a los servidores que tenemos y guardada la información. Digamos, otro ejemplo que tenemos también es tener instalado un software antivirus en los puestos de trabajo. Esto no es motivo para dejar de controlar la presencia de malware en los servidores de transporte, como puede ser un servidor de correos. Estas dos capas de protección siempre ofrecerán una mayor seguridad que una sola. Y continuamos con un ejemplo que incluye un equipo de servidores no comprometido a los usuarios finales y viceversa. ¿Vale? Obviamente que aplicar este tipo de defensa en profundidad tiene algún costo asociado a ella. Entonces, para poder realizar esto necesitamos evaluar si el valor de la información que estamos protegiendo justifica 1, 2 o 3 veces la capa de seguridad que sea necesaria. Cada una de estas capas va a agregar seguridad, pero también va a agregar un costo adicional que se tenga. El modelo pretende proteger la información sensible de forma tal que un atacante, si llegara a sortear alguno de los mecanismos de seguridad, esto no sea suficiente para llevar la información corporativa y el robo de esta o el compromiso que se pueda llegar a tener de este. Entonces, en la figura de la parte derecha tenemos pues también el esquema de control que gestiona toda la parte de defensa en profundidad con algunos niveles. Entonces, el primer nivel que tenemos de abajo hacia arriba es el nivel de directivas, procedimientos y concientización. Este puede ser software y capacitaciones al usuario final, o lo que se llama capa 8. Tenemos un segundo esquema o una segunda capa, que es el nivel de seguridad física. Aquí incluimos lo que son guardias de seguridad, lo que son biométricos, lo que son controles de acceso por roles a la información, a los equipos, por diferentes software o hardware o cerraduras o llaves o todo lo que tengamos para poder proteger lo que tengamos dentro. También tenemos un nivel perimetral, que aquí es la creación de VLANs, la creación de VPNs, UTM, proxies, virtual host, entre otros que tenemos ahí en la parte de perímetro. Tenemos unos niveles a nivel de red, que aquí contamos con todo lo que tiene que ver con IPS, IDS, HIPS, registro de paquetes, igual que nos ayuda a ejercer una capa adicional a nuestros archivos o a la información que queremos proteger. Tenemos una quinta capa, que es la capa a nivel de host. Aquí pues tenemos lo que son contraseñas robustas, permisos de usuario, controles de contenido, aislamientos de equipos, DMZ, parches de seguridad y todo lo que tiene que ver con software anti-malware. Tenemos una sexta capa, que es todo lo que tiene que ver con niveles de aplicación. Aquí aplicamos lo que son contraseñas de acceso a aplicativos, programación segura, que tenga buenas prácticas a nivel de programación, que el software que estamos desarrollando esté certificado y que tenga procesos totalmente seguros. Y un ambiente de desarrollo, que las personas que desarrollan no vayan a dejar un bug de seguridad en el código, sea totalmente confiable y limpio y legítimo ese código. Tenemos la séptima capa, que pues ya es la capa de datos, que aquí hay una lista de controles de acceso por ACL o cifrado de datos, o lo que explicaba el DLP. ¿Para qué? Para que toda la información esté segura e impedir pues que hayan robos de información o se comprometa la información. La séptima pregunta nos hablaba de sistemas de control de acceso. Entonces aquí explicamos lo que es un sistema de control de acceso, que es un mecanismo que nos permite controlar quién tiene acceso a qué, ayudándonos a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, dado que permite a los usuarios autorizados solo acceder a los recursos que tienen permisos y evitar que los usuarios no autorizados puedan acceder a información. Este sistema de control cuenta con 3 pasos, que es la identificación, la autenticación y la autorización. Los controles de acceso se clasifican en 3 principales tipos, o en 3 principales módulos. La parte de controles físicos, este control se implementa en una infraestructura definida, se encarga de detener o identificar el acceso de individuo u objeto
entre los que se encuentran todo lo que tiene que ver con cámaras de circuito cerrado, sistema de alarmas térmicos o de movimiento, guardias de seguridad, identificación con fotos, puertas de acero con seguridad especializada, biométricos, son como algunos ejemplos que encontramos en este módulo. Tenemos un segundo módulo, toda la parte de controles técnicos. Este control se basa en la utilización de tecnologías para evitar el uso y el acceso a la información confidencial. Esto incluye algunas tecnologías como tienen que ver con la parte de encriptación, DLP, tarjetas inteligentes, autenticación a nivel de red, lista de controles de acceso a ACLs, software de auditoría e integración de archivos. Tenemos un tercer módulo o una tercera fase que es toda la parte de controles administrativos. Este es el encargado de definir los roles que tiene cada usuario y determinar quién tiene acceso a qué. Se realizan por medio de entrenamiento y conocimiento, planes de recuperación y programación para desastres, estrategias de sección personal y separación, registro y contabilidad de personas, ¿vale? Adicional a estos tres módulos que vimos anteriormente, también se encuentran tres tipos de controles de acceso, como lo son el autónomo. Como su nombre lo indica, no requiere ningún tipo de gestión o de administración por parte del usuario, disponiendo de memoria y capacidades de gestión de usuario. Los gestionados, este tipo de control de acceso dispone de un aplicativo que es el encargado de controlar el acceso a los recursos, permisos, horarios y realizar toda la parte de monitoreo de nuestro sistema. Y el corporativo, que busca la integración multiplataforma para gestionar de cualquier solución de acceso, todo integrado, que se encuentre toda la parte de intrusión, CCTV, acceso a vehículos, intertelefonía, alertas, mensajería, gestión de archivos, los accesos físicos o lógicos que tienen que ver con la ciberseguridad y el sistema de controles de acceso, ¿vale? Que es como los que podemos observar ahí en las figuras. Entonces ahora pasamos al punto 8, le voy a dar el paso a mi compañera que les va a explicar la pregunta 8. La pregunta 8 trata sobre los pilares de seguridad informática y ejemplos de cada uno. Los pilares de la seguridad informática no son otra cosa que las dimensiones. Tres de ellas, las básicas, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Como habíamos visto anteriormente, la integridad se centra en que no haya alteraciones de la información, alteraciones no autorizadas de la información, que la información se entregue tal y como debe ser. En este punto, encontramos que cualquier evento que pueda alterar la integridad de la información de manera no autorizada se puede catalogar como un atentado a este pilar. Por ejemplo, el uso de gusanos o de virus que puedan alterar la información podrían ser ejemplos de este caso. La integridad de la información está muy relacionado, depende mucho de los otros dos pilares. ¿Por qué? Porque, digamos, la integridad de la información se llega a caer en manos no autorizadas, es decir, si pierde su confidencialidad, puede pues, perder su integridad. Por ejemplo, en el caso de sistemas de ventas que permitan vender productos que ya no existen. Es decir, un fallo técnico que puede ocasionar que la información no sea la que se espera, no sea la real. Esto es un ejemplo de falta de integridad. En cuanto a la disponibilidad, quiere decir que la información puede ser accedida por las personas autorizadas independientemente de las circunstancias que se presenten. La disponibilidad es pues un factor, digamos, fácil de medir, más que la integridad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad puede medirse en términos de tiempo fuera. Por ejemplo, en el caso de caídas de servidor, se pueden establecer, digamos, mediciones de, digamos, la cantidad de tiempo que permanece un servidor fuera de línea.
Ahí podemos saber qué tanto se ha afectado la disponibilidad, mientras que por la integridad es un poco más difícil de medir y de percibir. Los famosos ataques de negación de servicio atentan contra la disponibilidad. Los fallos en la disponibilidad o los atentados a la disponibilidad son pan de cada día. Cada rato vemos en las noticias, vemos a nivel empresarial que hay caídas de servidores, tanto a nivel, digamos, empresarial como oficial. Y en particular, un sector que sufre mucho estos ataques es el bancario. En cuanto a la confidencialidad, este pilar trata sobre la cualidad de que la información no sea divulgada a terceros que no estén autorizados. Esta característica o este pilar, para lograrlo, debe contar pues con adecuadas medidas de protección para que se evite el acceso a personas que no estén autorizadas. Hay por ejemplo, el caso de la ley de protección de datos. La ley de protección de datos establece que los datos personales deben ser custodiados por las organizaciones que hacen uso de ellos. En este sentido, las organizaciones deben acreditar que cuentan con esas salvaguardas buenas salvaguardas y con la autorización o el permiso de los dueños de la información para hacer uso de la misma. Entonces, ha habido muchas sanciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio a organizaciones que no han demostrado las debidas salvaguardas de confidencialidad de esa información. Entonces, podría ser un ejemplo de fallo de confidencialidad. Pasamos así entonces al punto a la definición de qué es un hacker. Buenas noches. Vamos a hablar Luz Marina Ayala y yo voy a tratar sobre el tema de los hackers. El hacker blanco y el hacker negro. Pero inicialmente vamos a saber qué es un hacker. Un hacker informático es un usuario experto en tecnología que se encarga de manipular los accesos a los sistemas de información, cuya naturaleza o su forma de ingresar lo hace de forma legal o ilegalmente. A veces esa manipulación de ese ingreso es de una forma muy noble, muy con buenos ideales, pero hay en otros momentos que tiene otro beneficio, un beneficio de destruir, con otros objetivos ingresan y dañan la información y roban los datos de una entidad o una empresa. El hacker, el hacker bueno, el hacker que tiene buenos principios, es el que se encarga de orientar y dar buenas referencias, proteger muy bien la información. Mientras que existen otros que tienen otras malas intenciones y van dañando la información, los datos de las empresas. Ahora hablemos del hacker. Existe el blanco y el hacker negro. El hacker negro es el hacker que le dicen así, o es un hacker de sombrero negro. Por lo general son criminales o delincuentes informáticos. Son expertos en tecnología y lo que hacen es piratear o violentar la seguridad y se infiltran en las redes para destruir, modificar o robar datos con mucha habilidad en informática. Rompen todo sistema de seguridad e infectan y dañan y destruyen las bases de datos. Crean virus, entre otras cosas, pero siempre van destruyendo la información. Por lo general son usuarios dotados, no tienen ética,
no son nada éticos, que están motivados por sentimientos de poder o de venganza. Son matones de todos los sentidos de la palabra y comparten los mismos rasgos de personalidad. Ellos a veces forman grupos especializados en esto para crear como cuál llega y vulnera más fácilmente la información. Los hackers de sombrero negro siempre son reconocidos por los delitos informáticos como ataque a los sistemas operativos, dañan las redes y ordenadores, el robo de identidad, el hurto de contraseñas, el vandalismo en los sistemas y la creación de programas destructivos como gusanos, como troyanos, o a veces ellos mismos se infiltran y secuestran la información de las empresas. Tiene muchos métodos de hacerlo. Métodos hacking son métodos utilizados para robar contraseñas. Ellos tienen la técnica de ensayo y error, prueba y error, ataque con diccionarios, suplantación de identidad, virus, gusanos, troyanos, secuestran las sesiones o hackeo mediante teléfonos. También tenemos otro tipo de hacker, que es el hacker blanco. Ese hacker de sombrero blanco es el conocidos como los hackers éticos. Ellos son talentosos igual que los otros, tienen mucho talento, pero estos sí tienen ética, son profesionales muy éticos que ayudan a proteger los sistemas de información de las entidades. Siempre son motivados por un salario, algo que son contratados con empresas y tienen sus salarios propios. Por lo general son académicos. Estos son artesanos del ordenador que están menos interesados en la protección de los sistemas y más interesados en la creación de programas inteligentes y con interfaz. Su motivación es siempre mejorar los sistemas a través de alteraciones y adiciones. Los piratas informáticos académicos pueden ser aficionados por casualidad o pueden ser ingenieros informáticos que trabajan en grados de alto nivel. Viendo esto, nos vamos entonces para la pregunta número 10, que es lo mismo un hacker o un delincuente informático. Por lo general la palabra hacker es asociada a un delincuente. A uno le dice, le van a hackear las cuentas, le van a hackear las bases de datos y una vez prende uno todas las alarmas porque cree que hay un delincuente informático que se va a ingresar a su base de datos. Pero simplemente los hackers son unas personas con alto conocimiento informático que utilizan sus capacidades y habilidades para descubrir las vulnerabilidades que tienen las redes y los sistemas de información. Tienen la capacidad de advertir, de prevenir, de predecir fallas muchas veces y mirar cuáles son las vulnerabilidades o las malas configuraciones de los sistemas físicos y digitales, aportando constantemente mejoras y las fallas y en la protección de las bases de datos y de los servidores. Los delincuentes informáticos, en cambio, son personas que no son éticas. Ellos, su habilidad son fácilmente corruptibles. A ellos les pagan y destruyen lo que quieren. En cambio, aprovechan toda la información. Si están en una empresa y son informáticos no éticos, ellos aprovechan y se van y llevan la información de la empresa y sacan provecho de ella, la pueden secuestrar. Viven en un mundo motivado por intereses económicos, los conocimientos a veces se retan ellos mismos por la vulnerabilidad, a ver cómo es el sistema de vulnerable, para obtener reconocimientos en un medio digital y de sistema. En la ley los identifican o si los llegan a capturar son criminales de informática.
se dedican siempre al robo de la información, a la extorsión, divulgación de información confidencial, distribución de pornografía, envíos de correo basura, fraudes, terrorismo, robo de identidad, falsificación de información, piratería y muchas otras cosas más. Es decir, el hacker ético genera ataques controlados a los sistemas digitales en un ambiente controlado. Tienen permisos, autorizaciones para realizar esas acciones. En cambio, el hacker no ético o delincuente informático genera ataques al sistema sin los permisos respectivos, que sí es descubierto o lo es sancionado o es castigado por la ley. En la actualidad, los retos de afrontar el mundo digital son muy grandes. En las empresas le invierten actualmente mucho en la información digital. Tienen unos funcionarios las 24 horas a veces alimentando unas bases de datos, pero no son protegidas y es lo que menos a veces le presta atención. Por eso los datos no son bien protegidos y cuando causan los daños son bastante mayores. No sé si algún compañero quiere aportar algo sobre la delincuencia del hacker informático, el hacker o el hacker delincuente informático. Muchas gracias, Luz. No, pues así más que adicional, pues en ocasiones también se escucha o se oye hablar que un hacker solamente la parte tecnológica. Algo otras personas lo hablan que también puede haber hackers en la medicina, hackers en los deportes, que es aquella persona que pues simplemente tiene altos conocimientos o no se queda solamente con lo que le dan, sino adquiere nuevas habilidades y conocimientos. Es como un científico que puede averiguar, puede crear y puede descubrir y mejorar todo lo que tiene que ver con su entorno. Entonces, pues para mi aspecto, pues no es solamente en la parte tecnológica, sino podemos encontrar hackers en todos los aspectos de cualquier tipo de carrera. Gracias, compañero. Bueno, ya con esta última pregunta, pues damos por terminado el video. Espero pues sea de su agrado, del tutor. Y pues ayude a solucionar algunos inconvenientes y a solucionar las preguntas de buena manera. Muchas gracias.